¿Por qué no cierra sus ojos, levante sus manos al cielo? Dios, gracias, gracias por la oportunidad hermosa que nos das de estar en tu casa, Dios, de cantarte, de adorarte, de sentir tu presencia, Señor. No es solo venir y estar aquí un tiempo espiritualmente, Dios. Esto sabemos lo que tú haces en nuestra vida mientras nosotros te cantamos, mientras glorificamos tu nombre, Señor. Y ahora que estamos por entrar a tu palabra, Señor, yo te ruego que todos nuestros corazones estén abiertos, que nuestra mente esté enfocada, Señor, en lo que tú nos vas a hablar, Señor. Que no sea un tiempo más, que sea un tiempo en tu gloria, un tiempo en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya huele a Navidad, ya estamos todo lleno de luces, de arreglos. Dice mi esposa, las tiendas están llenas. Yo no sé, pero soy alérgico a las tiendas, entonces no voy. Pero ya huele a Navidad en nuestra ciudad y nos da mucho gusto poder estar en nuestra serie It's a Boy. Es un niño y me gusta mucho porque es este impacto que sufre nuestra mente, nuestro corazón, cuando nos damos cuenta que todo lo que Dios tiene para el ser humano, la salvación, el amor, la vida eterna, esta gracia derramada, esta misericordia, vino en forma de niño, vino en un empaque tan frágil, tan cotidiano, tan pequeño y significa tanto. Y para el pueblo de ese tiempo fue como, era imposible de creer que el Mesías que estaban esperando, que el Rey libertador, que la solución a todos sus problemas no venía sobre un caballo y no venía rodeado de un gran ejército valiente, sino más bien venía en la fragilidad de un bebé. Para ellos fue como súper difícil de comprender, y hoy nosotros nos detenemos un poco a pensar en este misterio, en este gran milagro. Y el tema de esta tarde se llama el cielo en la tierra. El cielo en la tierra, y habla precisamente de eso, de cómo nosotros vemos la imagen de Navidad y decimos, ay, es un bebé, nació, está ahí, frágil, lo están cuidando, pero espiritualmente el cielo estaba a punto de invadir a la tierra. Nosotros humanamente decimos, ay, es una escena tan romántica, tan bonita, y le ponemos animalitos alrededor y cantamos canciones y tal, pero espiritualmente eso era una invasión del cielo. Dios estaba diciendo, a partir de este momento y de una manera sostenida, este reino va a avanzar, nada lo va a detener. Y mira lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 12. Es esta predicación que está dando Jesús a una multitud, y de repente toma este tema y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Y este mensaje de Jesús dice, bueno, es que tiene que haber una respuesta humana, tiene que haber un esfuerzo humano, forzosamente tienes que responder de alguna manera. Dice, los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Pero cuando está hablando del reino, dice, mira, desde cierto momento, desde cierta época, desde los días de Juan el Bautista y hasta ahora, dice Jesús, el reino de los cielos avanza. Nada lo detiene, contra viento, contra marea, nada lo detiene. Esta invasión de la que te estaba hablando hace un minuto. Cuando nosotros pensamos en Jesús, nació, en el Verbo se hizo carne, Dios tomó forma humana. Todo eso es cierto, pero está pasando una invasión que Jesús está predicando aquí. Desde ese tiempo y hasta ahora el reino avanza, conquista, no hay nada que lo detenga. Y me gusta mucho que Jesús dice, bueno, mira, todo esto que te estoy platicando pasó a partir de un momento. Dice, a partir de los días de Juan el Bautista. Y me gusta mucho poder pensar un momento en eso. Mira, la relación entre Juan el Bautista y Jesús es una relación muy especial, porque ellos son primos, pero tienen mucha historia. Juan el Bautista es 6 meses más grande que Jesús. Y la Biblia cuenta detalles. Por ejemplo, dice que estaban en el vientre y María y Elizabeth tienen un encuentro. María va a visitar a Elizabeth, se saludan, y cuando Juan siente la proximidad de Jesús, dice la Biblia que el bebito en el vientre reacciona y pega como un salto, y de repente dices,
qué sensibilidad de ese corazón y qué lazo tan íntimo y a la misma vez tan fuerte tenían ellos dos, como para un bebé que ni siquiera había salido del vientre, tener la sensibilidad de: hey, te reconozco, aquí estás, yo sé, tú eres, aquí estás, hay algo que va a pasar. Y reaccionó el bebé, y eso no lo puedes sacar de la mente. No puedes sacar de la mente tampoco la manera en que Jesús, por ejemplo, se expresaba de Juan el Bautista. Jesús llegó a decir en algún momento: mira, no ha habido ni habrá un profeta como Juan. No es solo la persona, es el espíritu con el que Dios lo envió. No es solo el empaque, no es solo el ser humano. Tiene un propósito de Dios tan tremendo que dice Jesús: no vas a encontrar a un profeta como él, ni en el pasado, ni en el futuro. Es excepcional. Y luego Juan, cuando él trata de hablar acerca de Jesús, está haciendo este oficio de predicar y de bautizar. Y el mensaje de Juan era súper violento. No era un mensaje bonito, no era agradable. Él le decía a las personas: arrepiéntete porque he visto el camino, arrepiéntete porque he visto la luz, y también he visto tu conducta, tu manera de vivir, y sé que no van a ser match jamás, salvo que tú te arrepientas. Arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Y la gente le creía, aceptaba el mensaje, y venían y eran bautizados por él en el río. Y Juan dice, es tremendo, dice: bueno, ustedes están viniendo conmigo a que yo los bautice en agua, pero ustedes tienen que saber que hay alguien que viene después de mí, que no los va a bautizar con agua. Porque esto de bautizar con agua era algo común, muchos maestros lo hacían, muchos seguidores eran bautizados por sus maestros. Pero dice Juan: detrás de mí viene uno que no los va a bautizar con agua, sino con Espíritu Santo y fuego. Ese que viene, dice Juan, yo no me siento digno ni apto de hincarme frente a él y atarle las sandalias. No me siento capaz de hacer eso. Y esta relación que ellos tenían es increíble, es hermosa. Eran contemporáneos en el plan de Dios, y estaban conectados a una manera muy tremenda. Cuando hay una imagen que a mí me encanta, espero un día poder platicar acerca de eso. Pero viene Jesús a ser bautizado por Juan, y Juan dice: aquí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y eso es como una revelación bien profunda. Y luego Jesús dice: yo quiero que me bautices. Y Juan dice: ¿cómo crees? ¿Cómo te voy a bautizar? Y Jesús le dice: así conviene. Y es el tipo de respuesta que le das a un amigo íntimo. O sea, no le das una explicación, es como: bueno, quiero que hagas esto. No, pero ¿cómo crees? Y volteas con tu amigo que sabes que te va a entender y dices: sígueme la onda. ¿No? Yo sé lo que estoy haciendo, tú solo sígueme la onda. Y parece que Jesús le dice eso a Juan, como: no, es que ¿cómo te voy a bautizar? Como: sígueme el rollo, yo sé lo que estoy haciendo. Y estaban tan conectados, tan profundamente conectados, que llama mucho la atención que Jesús diga: desde los días de Juan el Bautista y hasta ahora el reino ha empezado a invadir. Y tú te preguntas: ¿cuáles días? ¿Cuáles días de Juan el Bautista? Bueno, los días en que no necesitaba ser un experto ni cubrir ningún protocolo para sentir la presencia de Dios. Un bebito en el vientre podía sentir: Dios está aquí. Los días en que el descendiente de un sacerdote decidió no seguir con la religión, sino irse a vivir al desierto y vestir diferente y comer diferente, solo para predicar un mensaje específico que Dios le había pedido. A partir de esos días, de los días donde el mensaje era crudo, era complicado: arrepiéntete, tienes que cambiar el enfoque en el bautismo de Jesús y no solo en el bautismo de los maestros. De esos días donde el texto bíblico no sugiere que el reino iba a llegar de una manera repentina, sino que iba a ser gradual. Y dice Jesús: desde esos días y hasta ahora el reino avanza de una manera que nada lo puede detener, ni el viento ni la marea. Y este concepto de la venida del rey, de la personificación del reino, en ocasiones nos es muy difícil de comprender en su totalidad. Y yo estaba estudiando a media semana y me daba cuenta que algunos académicos dicen que existen al menos 3 pasos básicos que tienes que dar para entender un nuevo concepto. Es decir, cuando aparece una información nueva
que te reta totalmente, que tú no tienes ninguna referencia pasada a lo que se está pronunciando ahora. Todo lo que escuchas es nuevo, todo lo que ves es nuevo. Dicen que para entender ese concepto nuevo que te están arrojando, hay al menos 3 pasos que tú tienes que dar, y el primero de ellos es analizar el entorno, no solo esa cosa que estás tratando de entender, no solo ese concepto, sino su entorno. Y cuando tú aplicas eso al texto bíblico, te enamora el hecho de que el evangelio da un entorno tan precioso de ese milagro de Jesús hecho carne. El evangelio enmarca el nacimiento de Jesús con eventos que en sí mismos son magníficos, son casi inimaginables. Mira, por ejemplo, aparece en este marco referencial, ¿no? En este enmarcar la plática, aparece los sabios de Oriente. Y son unos científicos que estudian las estrellas y que no profesan una religión, no tienen una fe. Es la ciencia su idioma. Y de repente, observando las estrellas como cotidianamente lo hacían, aparece una estrella diferente que llama su atención. Y esto de que aparezca una estrella distinta, bueno, pues no es tan raro, ¿no? Hay cometas o hay estrellas fugaces, hay algo que te puede sorprender en el cielo. Pero lo que les despertó a ellos no solo fue su curiosidad científica, sino despertó algo en su corazón. Porque cuando ellos partieron de casa para seguir la estrella, a ver qué representaba, qué estaba detrás de ella, dice que cuando parten de su casa toman regalos, toman tesoros, y es como ellos estaban esperando encontrar algo. No solo estaban estudiando una estrella, decían: esa estrella significa algo, y quien sea que esté detrás de esa estrella merece mi reconocimiento, merece mi regalo, merece que yo abra mis tesoros frente a él. Y ellos emprenden este viaje. Y el evangelio de Lucas, por ejemplo, dice algo que a todos los que les gusta pensar las cosas más de 2 veces, ¿no? Dices: ¿qué es eso? Porque dice que ellos iban siguiendo la estrella y de repente la estrella se detiene. Y muchas personas con conocimientos como estos dicen: no se puede detener. Si sabes, está viajando, no hay manera de que se detenga. Pero ellos son sabios, son científicos, y dicen: se detuvo. Definitivamente la veníamos siguiendo. Hubo un momento en que se detuvo, como diciendo: es aquí, es ahora. Y a ellos les llama la atención eso. Bueno, mientras eso está pasando, en otro sector de esa misma ciudad hay un grupo marginado. Son estos que no tienen acceso a los eventos religiosos porque no tuvieron una formación religiosa. Y también su estatus económico bajo, su humildad, no les permite accesar a las fiestas y a los eventos multitudinarios que se hacen en pro de la fe. Entonces están marginados, todo el tiempo los ven y los ven como ellos son menos. Ellos se dedican a cuidar ganado que no les pertenece. Son como niñeras de ganado. No son de ellos, solo los cuidan, y son estos humildes pastores. Y los evangelios dicen que los ángeles, no dice que un ángel, dice que los ángeles se les aparecen a estos humildes pastores y les empiezan a contar cosas que nunca se le revelaron ni a los más cercanos ni a los más eruditos religiosos. A nadie se le reveló. Les empiezan a decir: tengo buenas noticias, no solo para ustedes, es para todo el pueblo. Nació un Salvador, pueden ir a buscarlo, lo van a encontrar. Esta es la señal, esta es la clave. Dejen lo que están haciendo, vayan a adorar. Y por primera vez a un grupo social tan discriminado se le da la oportunidad de entrar a un evento así de glorioso. Y tú empiezas a enmarcar lo que está pasando y dices: wow, hay unos sabios a los que la ciencia les dijo se trata de Jesús, y hay unos humildes que estaban como hechos a un lado por la religión, y vienen ángeles a decirles: ahí está Jesús, se trata de Jesús. Y entiendes, solo enmarcando la conversación, entiendes que ese tema es importante. Hay un viejito que a mí me encanta y quiero que lo leas conmigo. Está en Lucas capítulo 2. Hay un viejito, se llama Simeón,
Y hay algo hermoso que pasa con él. Siempre que viene la temporada navideña, yo siempre hablo de él, me encanta. Es Lucas 2, del versículo 25 al 32. Dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, es decir, no solo tenía el Espíritu y no solo el Espíritu le hablaba, sino que también lo dirigía. Dice: y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Imagina esta imagen. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, lo que habías dicho, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y tú lees esto y dices: ese viejito entendió todo el mensaje. O sea, ese señor tenía una intimidad con el Espíritu Santo a tal grado que el Espíritu le dijo: hey, tú no te vas a morir hasta que tus ojos no vean al Rey nacer aquí en la tierra, hasta que no vean tus propios ojos al cielo besar a la tierra. En ese momento entonces podrás partir, pero no antes. Tú tienes la garantía de que tú vas a poder tocar con tus propias manos la salvación. Y entonces ni los teólogos más encumbrados tienen esta claridad que tiene él. Es la salvación de Dios en presencia de todos los pueblos. Nadie imaginaba eso. En ese tiempo todos los judíos pensaban: la salvación es para nosotros, nada más. Pero el Espíritu le estaba diciendo secretos teológicos a ese viejito. Es en presencia de las naciones, es la luz de Dios para los gentiles, para la revelación de los gentiles. Y es como: no inventes, es la gloria del pueblo de Israel. Y ese viejito entendió todo el evangelio, y no se lo dijo un ángel, no se lo enseñó un profeta, se lo susurró el mismo Espíritu de Dios en persona. Llevan al niño Jesús a hacer el ritual en el templo, y el viejito lo ve y lo reconoce. Y yo no sé si tú y yo podríamos hacer eso. Es fácil reconocer a Jesús cuando viene caminando encima de las aguas. Es fácil reconocer a Jesús cuando rompe las rocas y sale de la tumba. Es como, es fácil reconocerlo ahí. No sé si lo reconoceríamos así de pequeño, así de cotidiano. Pero Simeón tenía tanto del Espíritu de Dios que vio una pareja traer a un niño en brazos y lo reconoció. Es él, es él. No sé si tú y yo podríamos reconocer a Jesús en las cosas pequeñitas, o si tiene que pasar algo gigante, estruendoso, ¿sabes cómo? Impresionante para decir: claro, fue Jesús. No sé si lo ves en las cositas chiquitas de que ya no va a prender el carro y prende, sin gasolina, prende. No sé si lo ves en las cositas chiquitas. Es que no tenía derecho a examen y el profe me dio chance. Bueno, qué suerte, no es suerte. No sé si puedes ver a Jesús aunque no esté caminando sobre las aguas, aunque no esté haciendo algo impresionante. No sé si el Espíritu de Dios, no sé si escuchas al Espíritu de Dios diciendo: ahí está Jesús. Yo sé que nadie lo ve, yo sé que nadie lo entiende, yo sé que nadie agarra la onda, pero ahí está Jesús. No sé si podríamos tener esa luz que tenía Simeón. Y esto es hermoso. Sorprendentemente, es solo el entorno. Todavía no llegamos al mensaje, es solo el marco. Y si el marco es tan hermoso, imagina la pintura. Si el marco es tan precioso, imagina el óleo. Estos académicos dicen: para entender un nuevo concepto tienes que ver el entorno, pero también tienes que ver el trasfondo. Y esto es muy interesante porque prácticamente en todo el Antiguo Testamento aparece Jesús.
No importa el libro que agarres del Antiguo Testamento, hay una foto de Jesús ahí. Todo el tiempo. Mira lo que dice Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 17. Dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El tema que está hablando el apóstol Pablo es de si puedes comer eso o si puedes hacer esto otro. Y Pablo dice: mira, es que cada ley, en cuanto a las cosas cotidianas, la comida, lo que puedes hacer, cada acción, lo que sea, no habla de la comida realmente, y no habla de la bebida realmente, y no habla de esa acción cotidiana realmente. Es la sombra de algo que va a venir, y me encanta esa parte. O sea, cuando el apóstol Pablo le explica a su iglesia y dice: todo lo que lees en el Antiguo Testamento no solo se trata de normas y de leyes, también te estaba dibujando una imagen de lo que Dios iba a enviar. También te estaba enseñando cómo funciona la gracia de Dios en lo cotidiano. Y esa parte a mí me asombra, que tú y yo podamos entender que las cosas que estamos viviendo tienen un trasfondo, tienen algo detrás. Hay algo de Dios detrás de cada acción cotidiana. De cuando tomas agua, hay algo detrás. De cuando saludas a alguien y ese alguien le brillan los ojos y te abraza y te da una palabra de Dios. Hay algo de Dios en cada acción cotidiana. Dice el apóstol Pablo: cada ley acerca de la comida o de cualquier acción cotidiana, detrás tiene algo de Dios que te enseñaba. Va a venir Jesús, va a venir de una manera poderosa, increíble. En este trasfondo aparece, por ejemplo, la profecía acerca de que una virgen concebirá. Es asombroso. En este trasfondo aparece la genealogía de Jesús, por ejemplo. Y yo no sé si tú te has tomado el tiempo de leer en los evangelios la genealogía de Jesús, pero te vuelve loco. Si lo haces con estudio, con dedicación, te vuelve loco. Porque ¿cómo es posible que a un lado de un tramposo esté el nombre de un rey? ¿Cómo es posible que en la misma lista donde aparece una mujer llena de fe y llena de santidad a Dios, en esa misma lista aparezca una prostituta? Pero desde el trasfondo, desde la genealogía, ya nos estaban avisando: este rey que viene es algo que nunca has visto. Esta manera, este corazón que Él tiene para invadir, para establecer su reino, son cosas que humanamente no vas a entender. Y ya nos estaba explicando cómo iba a funcionar el corazón de Jesús. La santidad de Jesús, la pureza de Jesús sentado en la misma mesa rodeado de pecadores. Los judíos no lo podían creer. Los estudiosos decían: ¿qué está haciendo? ¿Por qué se junta con pecadores? Pero desde la genealogía tú ya lo veías. Este Dios santo no tiene problema de sentarse a comer contigo con tal de cambiarte la vida. No tiene ningún problema. Y me encanta. Me encanta ver las manos limpias y puras de Jesús tocar la piel leprosa de un hombre, solo para mostrarle: te amo, me interesas, puedo hacer algo por ti. Y esta genealogía ya te invitaba a imaginar algo así, ¿no? Al ver a Jacob en la misma lista que David, o a ver a Rahab, la ramera, te estaba enseñando algo. En Isaías capítulo 9, 750 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías 9, versículo 6 y 7 se lee así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ayúdeme, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Continúa y dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Quién se encargará de hacer esto? Dice: el celo de Jehová de los ejércitos. Y cuando tú lees eso, dices: wow. Porque nadie imaginaba un rey eterno. Todos tenían el concepto de un rey, pero un rey que iba a durar 2 décadas, 4 décadas,
6 décadas. Y luego iba a haber un golpe de estado, o iba a enfermar, e iba a morir, o iba a venir una nación y nos iba a invadir, o nos iba a hacer guerra, iba a morir el rey en la guerra. Nadie pensaba en un rey como eterno. Y empieza Isaías y dice, bueno, es que Dios tiene algo en mente. Dios tiene pensado establecer un gobierno desde este momento y que dure para siempre. Alargar su reinado desde ahora hasta siempre. Y para ellos, no sé si lo entendían, pero era como algo nuevo, algo que nunca habían escuchado. Y luego decía, es un Dios fuerte, tiene una capacidad grande, es capaz de destruir a alguien si se lo propone, pero no quiere destruir a nadie. Al mismo tiempo es un príncipe que no establece la violencia, sino que establece la paz. Y todo esto era como tan asombroso de poder dibujarlo, ¿no? Que tenga la capacidad de destruir a quien quiera, pero no quiere destruirlos, quiere al contrario llenarlos de paz. Pero es ilógico, es muy irónico que el profeta junte eso con decir, es un niño. Sobre sus hombros tiene el principado, pero nos dieron un niño, nos dieron un hijo. Y cuando dice un hijo se nos dio, a mí me hace pensar, yo no puedo regalar a tus hijos, no puedo. Tendrían que ser mis hijos para yo poderlos regalar. Y fue exactamente lo que pasó en la cruz. Dios diciendo, te doy a mi hijo, te doy su vida para que tú tengas vida, te doy a mi hijo para que tú te conviertas en un hijo también. Y es asombroso, te enamora. Y es muy interesante que Dios dé esta definición, diciendo es un rey increíble, poderoso. Él tiene la capacidad de hacer lo que Él quiera, pero comienza como un niño. Y yo no sé si tú y yo hemos dedicado el tiempo para entender eso, que muchas de las cosas que Dios está haciendo con nosotros no van a venir de golpe como entra un ejército lleno de caballos y de fuerza, sino probablemente empiece con algo que apenas si puedes notar. Con algo que apenas si puedes darte cuenta, pero que va a crecer. Y yo sé que muchos de nosotros nos frustramos en la vida cristiana porque decimos, no tengo el suficiente amor, no tengo la suficiente entrega, no tengo la suficiente pasión o la suficiente santidad. Y es como, no te preocupes. No se supone que entre un caballo de santidad de repente por la puerta. Puede entrar un bebé y luego crecer y crecer hasta que establezca un reino. Estos estudiosos que yo les mencionaba decían, tienes que estudiar el entorno, después tienes que estudiar el trasfondo y por último tienes que dedicar un momento a vivir la experiencia. No se trata, cuando hablamos de Navidad, cuando hablamos de esta temporada, no se trata solo de que conozcas el entorno y te sepas la historia. Navidad, ya me la sé. No, pues no es solo el entorno, ¿sabes? Y hay algunos más espirituales que dicen, no, yo me sé todas las profecías que Jesús cumplió al nacer. Bueno, no se trata solo del trasfondo, se trata de vivir la experiencia. Mira lo que dice el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 1, del versículo 1 al 4, dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Y lo que dice el apóstol Juan es,
No se trata solo de conocer el entorno. No me contaron, lo vi. No es que haya escuchado, lo toqué. Y yo no sé cuántos de nosotros podemos declarar eso que dijo Juan. Yo te estoy hablando de cosas que escuché, sí, que alguien me enseñó, sí, pero te estoy hablando de cosas que yo mismo experimenté. Me consta. Dicen que Jesús nació, unos dicen una cosa, otros dicen otra. A mí me consta. Unos dicen que es de una manera, otros dicen de otra manera. Mi cuerpo tiene la evidencia de su toque. He sentido en mis huesos su poder, me consta. Y esa parte que dice Juan a mí se me hace tan relevante. Juan ya lo había dicho en el Evangelio, lo escribió primero en el Evangelio, después en esa epístola. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 del verso 1 al 5, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es el mismo mensaje. Él está diciendo: me consta, lo reconozco. Vi a Jesús, y cuando vi a ese hombre reconocí que era el Verbo eterno. Vi esa enseñanza, y cuando estaba recibiendo la enseñanza de ese rabino, entendí que sus palabras eran vida. Que no solo estaba hablando una enseñanza, sino que detrás de esa enseñanza había tanto poder de Dios. Él mismo es la vida. En Él está la luz, y las tinieblas, por más que te opriman, no vencen a esa luz. Y me encanta el mensaje de Juan. Lo que está diciendo es: hay muchos datos, hay muchas maneras de llegar al mensaje, pero vivir el mensaje es lo mejor que te puede pasar. Tú y yo estamos llenos del entorno de Jesús. Hay demasiados datos. Tú y yo estamos llenos del trasfondo de Jesús. Hay demasiados datos. Jesús histórico existe en los libros de historia. No necesitas ser fiel a una religión, no necesitas ser fiel a una fe. Si lo buscas secularmente, Jesús histórico existe, ahí está. Pero a lo que nos invita Juan es: vive la experiencia. Necesitas dejarte impactar por Jesús y no solo saber cosas de Jesús. Y mira, el último versículo que quiero leerte es Juan capítulo 3, versículo 30. Es el mismo Juan. Juan capítulo 3, versículo 30 dice: mira, es necesario. Y esa palabra siempre se me ha hecho muy fuerte, como que tiene mucho peso. Necesario. Porque tú y yo en esta temporada pensamos que todo lo que Dios diga es como opcional. O sea, Dios dice que ores y tú dices: pues tengo la opción de orar, pero bien podría no orar. Dios dice que testifiques, que alcances almas, y tú dices: bueno, tengo la opción de hacerlo, pero también tengo la opción de no hacerlo. Y Juan dice: no es opción, es necesario. No hay otra manera, es necesario. Y lo que termina diciendo es necesario que Jesús crezca. Y yo no sé si tú has pensado eso lo suficiente, pero a veces no tenemos problema en decir: Jesús nació en mi vida, Jesús nació en mi corazón. Pero no sé si tenemos esta certeza que tiene Juan, de Jesús nació y es necesario que crezca, porque el Dios que envió a su Hijo lo envió en forma de niño, pero el plan no era que siempre permaneciera bebito. Él tenía que crecer y tenía que aprender cosas y tenía que ir superando obstáculos con la edad hasta llegar a la plenitud para poder hacer el ministerio que Dios había encomendado en sus manos. Pero yo no sé si tú y yo entendemos eso. No solo se trata de que Jesús nazca en nuestro corazón, sino, como dice Juan, que crezca.
Porque a lo mejor todos lo conocemos, a lo mejor todos lo hemos recibido, pero ¿cuánto de nuestra vida está conquistado por este reino? Porque el reino avanza, el reino de Dios avanza contra viento y contra marea desde los días de Juan el Bautista y hasta ahora. Pero en muchos de nuestros corazones el reino solo nació y nunca lo dejamos avanzar. Pensamos igual, actuamos igual, odiamos de la misma manera que el primer día. Y dice Juan, no, es necesario que entiendas que Jesús no solo nació, sino que Jesús tiene que crecer. ¿Cómo funciona esto de que Jesús crezca? Tú tienes que menguar. Es como, wow. Pastor, pensé que ibas a predicar de Navidad, bonito, que el burrito no. ¿Sabes de qué se trata esta temporada? Más de Jesús, menos de Rubiel. Más de Él, menos de mí. No solo es Jesús naciendo en mi corazón, es Jesús naciendo, creciendo, invadiendo y conquistándolo todo. Dice Juan, te doy un consejo: mengua, disminuye, quítate del centro, quítate del trono, y a medida que tú te hagas a un lado, Jesús va a ir ocupando su lugar. Es necesario que tú y yo menguemos para que Jesús crezca. Se trata del cielo en la tierra, conquistando, invadiéndolo todo.